¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Alberto, buenos días al auditorio. Igualmente, ¿qué hay de nuevo a los pasos del año 2015? Dices, encuestas recientes indican que la mayoría de los mexicanos ven la democracia como opción viable de gobierno, pero consideran que la nuestra deja mucho que desear. Y también decías 2015, la hora de los ciudadanos. Dos artículos interesantes que se te han juntado, pero ¿cuál es tu valoración de lo que viene y de lo que debemos ser, Felipe? Pues bueno, en este artículo que aparece en el número reciente, yo hago un pequeño recuento de cómo dejamos el 2014, porque había noticias y sucesos que estaban por desarrollarse y que considerábamos que, o por lo menos así lo estábamos pensando, que podía haber soluciones o noticias interesantes. Y yo menciono algunos con los que nos quedamos en el 2014, por ejemplo, el encuentro Obama-Peña, que generó muchas expectativas y que finalmente pienso yo que fue lo que le llaman el parto de los montes, pero sí tuvo un costo. Resulta que nosotros ahora tenemos que comprarle petróleo crudo a los Estados Unidos sin saber en cuánto se lo vamos a comprar. Este fue entonces, digamos, como que se desinfló mucho, había mucha expectativa sobre ese encuentro. La otra expectativa con la que nosotros nos quedamos en el 2014 fue de que el presidente Peña Nieto iba a mover a algunos de sus funcionarios, y todo lo contrario, prácticamente se llevó a todos los que, a Washington, a todos los que se suponía iba a haber cambios, y resulta que siguen todavía, incluyendo al secretario de Hacienda, que se pensaba que sería movido, sobre todo por su situación de la casa en Malinalco. Otro elemento que con el que nos despedimos en el 2014 era el precio del petróleo, y pensábamos que bueno, a lo mejor las cosas iban a componer. Todo lo contrario, el precio del petróleo sigue cayendo a precios que hacía mucho no veíamos. En 2014 también nos quedamos con otras noticias que pensábamos que algo interesante iba a ocurrir. Las aclaraciones sobre la Casa Blanca, la de Malinalco y los conflictos de interés. No ha ocurrido absolutamente nada. Parecería como que la propaganda lo opacó ya. El otro fue, digamos, es un caso en donde sí hubo un cambio, fue el arraigo de la primera dama de Iguala, que ahora sí ya fue a prisión y le han dado alguna sentencia. Y otro elemento muy importante que abre las puertas también, y lo dejamos así en el 2014, fue una hipótesis de que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa habían sido llevados a los crematorios del ejército. Ahora, la noticia de ayer o de hace algunos días fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presiona lo suficiente y se abrirá una de las, espacios del ejército en Guerrero para que se haga una revisión. Ahora, esto no se dio gratuito, esto se dio con presión en la calle, que esto es un elemento que nos está diciendo cómo las cosas en México tienen que cambiar. Ayer decía Lorenzo Meyer, es algo que no tiene que ocurrir, pero finalmente, como los partidos no cumplen la función que tienen que desarrollar, la gente tiene que salir a las calles. Y también nos quedamos pues con las movilizaciones de los padres de normalistas y de las organizaciones que en Guerrero y México los están apoyando. Pues parecería que la Navidad iba a calmar las cosas, y todo lo contrario, es decir, estamos viendo todavía que hay mucha efervescencia en la medida que el caso no se resuelve. Otro asunto que dejamos en el 2014 fue las famosas prebases de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que fue, digamos, un punto que le bajó realmente una credibilidad importante al presidente Peña Nieto. Bueno, pues lo que ocurrió es que ya se dieron a conocer las famosas prebases. La empresa IGA junto con los chinos va a volver a participar, se hicieron algunas modificaciones, pero parecería como que esto no cambió nada. Toda la situación que se dio cuando se descubre esto, pues parecería que no hubo un cambio. Igual también los ahorradores de FICREA, hubo una nota nacional muy importante, resulta que hay tribunales que habían invertido ahí también. Bueno, aún no se encuentra a los culpables ni se les ha encarcelado, y los que perdieron pues van a perder una gran cantidad de recursos, por lo menos hasta lo que vamos en este punto. Bien, entonces hago este recorrido, y entonces cuando yo reviso muchas de las columnas que se vienen generando en periódicos nacionales e internacionales, hay un enorme pesimismo
del futuro del país. Sin embargo, bueno, se está pensando que la clase política está en la oportunidad la oportunidad de hacer los cambios que el país requiere, pero igual les gana el pesimismo en el sentido de que no ven por ningún lado ni liderazgo, ni la capacidad, ni el interés de la clase política, más que en el discurso por transformar las cosas. Y cuando se observa la capacidad de las organizaciones sociales para poder transformar o exigir los cambios, pues se ve efectivamente una cierta debilidad. Entonces, ese es el contexto, digamos, en donde dejamos el 2014. Yo termino diciendo efectivamente que si nos atenemos a la razón de los datos empíricos, los hechos que estamos observando, la verdad la razón se vuelve pesimista, pero no nos queda otra pues más que alimentar la voluntad. Y bueno, el sentido general de este artículo es lo siguiente: hay que mantener siempre la memoria muy presente de lo que está ocurriendo, porque las noticias transcurren con mucha velocidad. Entonces tenemos que darle seguimiento a lo que ocurrió en días pasados y cuál ha sido su desarrollo, porque de esa manera o bien se refuerza el pesimismo o digamos, o debilita el optimismo, o en todo caso se fortalece la voluntad y se cree en el cambio social, y sobre todo se analiza qué es lo que lo está produciendo. ¿Y a qué te referías cuando decías es la hora de los ciudadanos dentro de este contexto? A la política de la calle que decía Lorenzo Meyer, por ejemplo, que se tiene que cristalizar o formalizar. Exactamente, porque digamos, comparto la visión que tiene Nicolás Pineda, en el sentido de que los partidos políticos pues fueron creados justamente para tener en cuenta los intereses de la sociedad. Entonces, al fracaso de los partidos políticos, los ciudadanos parecemos que nos hemos quedado desamparados, y nosotros tenemos que tomar las riendas de alguna manera para llevar a cabo los cambios, en la medida en que ni la clase política, ni los partidos políticos, ni nadie nos salvará de esta situación crítica que está viviendo el país, y que a veces se acentúa o hay diferencias en algunas de las entidades de México, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho la información, como siempre, Felipe, y estamos ahí en contacto, y está ahí tu artículo en Círculo Sonora. Lo anuncio para que la gente lo lea y lo debata. Y sobre todo, pues si la gente, como ahí van nuestros correos electrónicos, pues también convendría que los lectores nos retroalimentaran, nos comentaran, nos criticaran o nos hicieran algunas aportaciones adicionales. Eso sería de mucha utilidad para la comunicación. ¿Puedes repetir tu correo, por favor? Es fmora@sociales.uson.mx. ¿Fmora? ¿De nuevo? fmora@sociales.uson.mx. Muy bien. Te agradezco mucho la información, Felipe. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Me dice Dracir Espinosa, es tiempo de la ciudadanía, el problema es...